y voy a compartir. Bueno, pues esta presentación la he titulado La geopolítica del desarrollo capitalista, vista más allá del despojo, ¿no? Esta forma de pensar la geopolítica del desarrollo del modo de producción específicamente capitalista, pues busca posicionarse más allá de las lecturas convencionales que han tomado mayor fuerza en los últimos años, sobre todo a partir de la lectura crítica que hace David Harvey y la corriente que representa en torno a los nuevos procesos de desarrollo capitalista o al capitalismo contemporáneo. Eh, esta, esta reflexión la voy a hacer proponiendo el concepto de desarrollo de fuerzas productivas de Marx como una forma de entender de manera más precisa el desarrollo del capitalismo en términos geopolíticos, ¿no? Tanto el concepto de fuerzas productivas en general como cada una de las partes que le componen, es decir, las fuerzas productivas técnicas, las fuerzas productivas demográficas o procreativas, las fuerzas productivas generales y las fuerzas productivas naturales, ¿no? Esto permitirá, pues, entender las dinámicas de expansión, de reproducción y de desarrollo del capitalismo y también permitirá, pues, reflexionar acerca de cuáles son o cuál es la verdadera especificidad de los procesos de acumulación de capital ahora en el siglo XXI, ¿no? Que como dice el título, pues va mucho más allá del despojo, ¿no? Entonces, con este preámbulo, el objetivo de esta presentación es dar cuenta de forma particular cuál es la especificidad que toma la acumulación del capital ahora en el capitalismo contemporáneo, el capitalismo de la vuelta de siglo, observando cómo ocurre dicha acumulación de capital en términos de la acumulación originaria, la cual, como decía, va mucho más allá de ser una acumulación por desposesión, como la plantea Harvey, en tanto que ha tomado una característica cuantitativa y cualitativa particular, que es la de ser una acumulación originaria residual y terminal de capital, como la define Jorge Veraza, y que esto a su vez se relaciona con el desarrollo de cierto tipo de fuerzas productivas técnicas demográficas generales y naturales que se despliegan como el motor de desarrollo del capitalismo contemporáneo, tanto a nivel nacional, en el caso de México, como a nivel regional y sobre todo en el marco del mercado mundial, ¿no? Es decir, cómo conforme el capitalismo va desarrollando sus fuerzas productivas, unas fuerzas productivas específicamente capitalistas, que no son correlato de las fuerzas productivas de la humanidad, sino que son su negación, pues marca la consolidación territorial y geoespacial de la medida geopolítica del capital, ¿no? Esto lo voy a presentar en tres momentos, ¿no? Primero, dando algunas premisas conceptuales de la crítica de la economía política que permiten presentar y rescatar precisamente esta dimensión espacial y posteriormente, ya como digamos el desarrollo de la presentación, voy a mencionar algunas categorías que son más particulares, ¿no? De la crítica de la economía política, una vez que previamente pues se aludió a esta dimensión geográfica que tiene el discurso crítico de Marx. Y por último, a lo que llamo como los resultados de la exposición y que daría pie al diálogo entre nosotros, es hacer un primer acercamiento, una primera reflexión de análisis acerca del Tren Maya, cómo se ve desde la crítica de la economía política, ocupando estas categorías que previamente fueron presentadas, ¿no? Entonces, pues comenzando con la dimensión espacial de la crítica de la economía política, pues el discurso crítico de Marx no es meramente un discurso económico, no es meramente un discurso de política, sino también tiene una fuerte beta geográfica, ¿no? Marx, desde que comenzó sus estudios de la crítica de la economía política en el 43, 44,
posterior a leer el esbozo de la crítica de la economía política de Engels, pues entendió precisamente que la reflexión en torno al modo de producción capitalista tenía que ser una reflexión de las condiciones materiales que permitan dar cuenta del desarrollo histórico de esta forma de reproducción social. Por lo tanto, esta reflexión material tiende a tocar necesariamente el tema del territorio. La reflexión de Marx es una reflexión territorial o geoespacial del modo de producción capitalista, no solamente por la reflexión que Marx hace del tiempo histórico, del desarrollo del capitalismo y de las relaciones sociales de producción, sino porque empieza a ver cómo este modo de producción, estas lógicas de acumulación, estas lógicas de despojo que implicaba la acumulación originaria de capital, el propio desarrollo de la revolución industrial y como contraparte la propia revolución europeo continental del 48, la revolución proletaria, pues no era algo que solamente ocurría en un solo país, sino que tendía a expandirse conforme los ciclos de reproducción de capital se reproducían a una escala simple, a una escala ampliada, pero sobre todo el gran salto geográfico del capitalismo se daba en momentos del desarrollo de las fuerzas productivas del capital y de las relaciones sociales de producción, ¿no? Esta lectura espacial o geoespacial del capital o de la crítica de la economía política de Marx, pues ha tenido diversos detractores, ¿no? El más reacio a hacer esta crítica de un Marx, digamos, solamente útil para pensar el capitalismo inglés e incluso acotarlo a una reflexión del capitalismo inglés del siglo XIX, pues lo tenemos en Foucault, ¿no? Para Foucault, Marx se mueve como pez en el agua al momento de reflexionar sobre el capitalismo europeo del siglo XIX, pero dar una reflexión desde Marx de otro tipo de capitalismo más allá de las fronteras de Europa, pues para Foucault no es posible, ¿no? Eh, Afortunadamente, esta vertiente o esta tesis de Foucault no llegó a permear y a consolidarse en el pensamiento crítico en términos de la disciplina de la geografía y dentro de la geografía hay varios estudiosos marxistas que retomaron y desarrollaron esta perspectiva geográfica de la crítica de la economía política. Los más, digamos, los más reconocidos, pues está Henri Lefebvre con su teoría acerca de la producción del espacio, está Yves Lacoste con la geografía, un arma para la guerra, y la que a mí me parece una de las contribuciones más importantes de la perspectiva geográfica de la crítica de la economía política está en Massimo Quaini, ¿no? Con su libro de Marxismo y Geografía. Son, digamos, los referentes que impulsaron, sobre todo durante el siglo XX, la reflexión geoespacial del capital. Obviamente Harvey también es un referente muy importante a retomar, ¿no? Los Santos, es decir, hay una fuerte corriente, una fuerte vertiente de esta reflexión espacial de la crítica de la economía política, ¿no? Pero eh, esta, esta reconstrucción, digamos, del talante geográfico del discurso crítico de Marx es algo que ha sido retomado por los marxistas, desarrollando la propia perspectiva territorial que Marx tenía de su crítica global a la sociedad burguesa, ¿no? Vemos que en el plan general de la crítica de la economía política, en este plan de 6 libros que Marx buscaba elaborar como como una sistematización de esta crítica implacable a la sociedad capitalista en cada una de sus dimensiones, tiene en cada uno de sus 6 libros el tema de lo geográfico, en tanto que el objeto de reflexión es el desarrollo del mercado mundial específicamente capitalista. Por eso, desde el libro primero del Capital, con sus 3 tomos, hay ya una reflexión profunda del espacio, del territorio, de cómo el capital subordina y reconfigura los territorios, conforme también reconfigura las relaciones sociales de producción y desarrolla su corpus tecnológico, ¿no?
El segundo libro, el de la renta de la tierra, es, digamos, el espacio donde Marx va y pretendía llevar a cabo la reflexión más profunda acerca de qué es lo que pasa con el territorio, qué es lo que pasa con las fuerzas productivas generales del capital, como esta forma de reconfiguración de la naturaleza, ¿no? Ya bajo la forma de una renta de la tierra. Y en los libros posteriores de la fuerza de trabajo, del Estado, del comercio internacional y propiamente el sexto libro del mercado mundial, pues esta reflexión espacial del desarrollo capitalista pues se mantenía como una de las dimensiones de análisis, de configuración y de crítica al modo de producción capitalista. Bueno, esto como para dejar claro que en Marx hay una beta espacial, hay una gran beta geográfica, de análisis geográfico. Por lo tanto, para estudios que tienen que ver con lo territorial, eh, sin lugar a dudas es un buen referente, creo yo, para llevar a cabo esta crítica de cómo el capital desarrolla, subordina, reconfigura y crea nuevos espacios de acumulación de capital, ¿no? Algunas categorías que yo considero importante dentro de esta crítica de la economía política para el análisis geoespacial, pues es los conceptos o las categorías de subsunción formal y real del proceso de trabajo por el capital, en tanto que estas categorías constituyen el núcleo de la teoría del desarrollo capitalista de Marx, ¿no? Entonces, si hablamos de un capitalismo que se extiende no solamente en la esfera económica o política, sino que espacialmente se va expandiendo, estas categorías también forman parte de un bagaje teórico que permite la reflexión a profundidad, ¿no? Las categorías de fuerzas productivas, no solamente las fuerzas productivas técnicas, como Marx las presenta en el capítulo 13, sino también entendiéndolas como unas fuerzas productivas generales, ¿no? Unas fuerzas productivas procreativas o demográficas y las fuerzas productivas de la naturaleza, ¿no? Para Marx esta cuádruple configuración de la categoría de las fuerzas productivas, pues es importante para entender y diferenciar cada una del tipo de elementos productivos o de fuentes de la riqueza, ¿no? La riqueza técnica, la riqueza material, la riqueza procreativa y la riqueza natural, ¿no? Otra categoría es la categoría de acumulación de capital, ¿no? Y la categoría también de la renta de la tierra, ¿no? Esto nos permite entender los procesos de mercantificación del espacio y los procesos de enajenación también que se dan como parte de entender al territorio y entender todos los recursos naturales estratégicos que hay ahí como una riqueza no humanamente producida, pero sí naturalmente eh, creada y humanamente apropiada, ¿no? Para, para poder entonces retomar estas categorías de subsunción formal y real del proceso de trabajo, ¿no? Considero que dentro de la complejidad o dentro de la vastedad de argumentos que Marx va dando para entenderlas, pues en el caso de la subsunción formal se deben considerar por lo menos cuatro aspectos, ¿no? Cuando hablamos de subsunción formal del trabajo, del proceso de trabajo por el capital, estamos hablando de esta dimensión que tiene el desarrollo capitalista por configurar la forma de un proceso de trabajo general, de una forma natural del proceso de trabajo, una forma transhistórica de cómo el ser humano trabaja con el ambiente para producir los medios de subsistencia, ¿no? Que le va dando una forma, pues específicamente capitalista, es decir, se establecen relaciones capitalistas de producción, relaciones del capital-trabajo, ¿no? El capitalismo históricamente hereda el proceso de trabajo bajo una forma feudal y instaura estas relaciones capitalistas de producción mediante el proceso de trabajo asalariado, y allí ya hay una primera configuración de la subsunción real, ¿no? También cuando mete a los trabajadores a la fábrica, cuando instaura formas de organización, de cooperación, de división del trabajo, que apuntan hacia incrementar la explotación de plusvalor, también es parte de esta subsunción formal
del proceso de trabajo por el capital, ¿no? En este sentido, la tierra o el territorio en su forma, en términos de la propiedad, es para el capital, es para el desarrollo capitalista, con lo cual, si nosotros queremos hacer o partir del análisis espacial utilizando esta primera dimensión de la subsunción formal del proceso de trabajo por el capital, pues vemos cómo las relaciones sociales de producción, donde ya hay por un lado obreros, proletarios, y por otro lado hay pues este sector burgués que, que se embolsa las ganancias producidas por el proletariado, vemos también cómo se empieza a configurar en diversos cambios a nivel espacial, no solamente por la construcción de fábricas, sino también por la construcción de ciudades ya bajo una lógica capitalista, ¿no? Lo cual ahora pues podemos hablar de una ciudad capitalista en términos formales, porque toda la forma material, tecnológica, que tiene que tienen el sistema de ciudades, pues funciona y responde a una lógica capitalista, ¿no? Esto no solamente implica una subordinación directa del proceso de trabajo por el capital, donde vemos que la sociedad cada vez está más proletarizada en términos generales, ¿no? Sino también existen procesos de subsunción tangencial o indirecta de la población, es decir, gente que propiamente no está participando de forma activa en el proceso de producción bajo la forma de trabajador asalariado, sí queda subsumido bajo la forma capitalista de forma tangencial, indirecta, ¿no? Cuando participa en procesos de comercialización o en procesos de trabajo indirectamente ya subordinados al capital. Eh, por otra parte, el concepto de subsunción real del proceso de trabajo corresponde a este momento donde el capitalismo necesita ya trastocar, reconfigurar y producir nuevos medios de producción ya bajo la forma mercantil capitalista que le asegure a ellos, que le asegure al capital y a la burguesía apropiarse de una cantidad mayor de plusvalor, no solamente extendiendo la jornada laboral, sino además y sobre todo intensificando la explotación al interior del proceso de trabajo. En este sentido, hablar de los procesos de industrialización, de cómo el capitalismo configura y produce corredores industriales, parques industriales o instaura procesos agroindustriales, procesos extractivistas, que ahí en el extractivismo hay una complejidad porque no solamente vemos subsunción formal, es decir, los trabajadores de la mina son trabajadores asalariados, no solamente vemos subsunción real, es decir, los trabajadores de la mina utilizan maquinaria de alta tecnociencia capitalista para explotar los minerales, ¿no? El fracking es, por ejemplo, una muestra de subsunción real muy potente, ¿no? En la tecnología utilizada para separar el oro de la piedra mediante el uso de químicos, ¿no? Implica ahí la participación de la ingeniería mecánica, de la agroquímica, de toda una tecnociencia capitalista que está en favor de los procesos, pero, por ejemplo, en el extractivismo, además de estas relaciones capitalistas, vemos cómo está presente también la actuación de la tercera gran clase social de la que Marx da cuenta en su crítica de la economía política, que son los terratenientes, ¿no? Que comúnmente se fusionan o son los mismos actores de esta burguesía industrial, ¿no? Pero que no dejan de ser una esfera dentro de la propia clase dominante que no hay que tener que hay que tomar en consideración, porque ahora, en pleno desarrollo del mercado mundial, vemos cómo, y en pleno, pues en plena auge de la crisis del neoliberalismo, vemos cómo la burguesía sigue teniendo a la clase terrateniente como una piedra en el zapato que le esquilma procesos de obtención de mayores ganancias. Por ejemplo, toda la inteligencia artificial que nos es presentada como un proceso de alta tecnología, de alta subsunción real del proceso de trabajo, pues en realidad es la clase terrateniente quien está mostrándose
como dentro de la mal llamada inteligencia artificial y que les está esquimando la ganancia al capital industrial, ¿no? Un ejemplo puntual es la figura de Bill Gates, ¿no? Bill Gates no es solamente este burgués con acciones en la industria farmacéutica, en la industria militar, en la industria de las telecomunicaciones, sino Bill Gates es uno de los principales terratenientes a nivel global, ¿no? Para que entendamos un poco cómo en procesos extractivistas y en el análisis geopolítico del capitalismo contemporáneo, no solamente hay que ver la lucha de clases entre proletario y burguesía, sino hay que incluir y hay que explicitar la presencia de la clase terrateniente, ¿no? Aun cuando en ocasiones, insisto, se fusiona con la burguesía. Entonces, hablar de subsunción real del proceso de trabajo es una categoría que permite entender el desarrollo geopolítico del capital, eh, tanto por los procesos de industrialización, así como por la configuración de diversos medios de comunicación y de transporte y de toda una subsunción real del consumo como figura complicada de esta subsunción real del proceso de trabajo. Ahora, la siguiente categoría es la categoría de acumulación originaria de capital. Por un lado, retomarlo en su forma pura, como Marx lo menciona en el capítulo 24 del tomo 1 del Capital, viéndolo como un proceso de despojo de los medios de producción, un proceso que es condición y resultado del desarrollo capitalista, que si bien se le llama originaria porque da cuenta del surgimiento del capitalismo como modo de producción, en realidad, en términos históricos, es un proceso que ocurre constante, cotidianamente, es un proceso permanente, permanentemente. Mientras exista capitalismo, va a haber un proceso de acumulación originaria de capital, porque el capital tiene que asegurar que cotidianamente los medios sociales de producción se encuentren enajenados, se encuentren expropiados a los productores directos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de acumulación originaria de capital, hay que hablar de los procesos hay que hablar de los procesos de acumulación, reproducción y desarrollo del modo de producción capitalista. Esto en términos generales. Pero si nosotros queremos dar cuenta de la especificidad histórica que toma la acumulación originaria de capital en el capitalismo contemporáneo, digamos en su figura de lo que se conoce eufemísticamente como neoliberalismo, ¿no? Pues hay que ver que esta acumulación originaria de capital toma una característica cualitativa muy peculiar, porque ya no hablamos solamente de despojo de los medios sociales de producción, que, y digo, sigue ocurriendo, sino ahora ocurre un despojo de los medios sociales de reproducción social, de unos medios sociales de subsistencia, todos los valores de uso naturales, todos los valores de uso procreativos, culturales, identitarios, que no son modos de producción técnicos, que digamos esto corresponde al despojo de la acumulación originaria del capital, ahora son objeto de despojo bajo una nueva oleada de procesos de privatización y de despojo por las diversas corporaciones transnacionales, por las diversas fuerzas capitalistas gran industriales, ¿no? Es decir, que ahora el capital avanza hacia despojar los medios de subsistencia, los medios de reproducción social y por lo tanto toda la reproducción social y natural de la humanidad se pone en tela de juicio. Por eso Veraza la cataloga como una acumulación terminal de capital, no porque va a terminar con el capitalismo, sino porque tiende y amenaza con terminar con la existencia de la especie humana como la conocemos y también amenaza bajo esta forma con destruir a la naturaleza, también bajo la forma en la que la conocemos, ¿no? Esta acumulación originaria residual y terminal no solamente implica entonces mayores despojos de medios de producción y mayores, cada vez más complejos de medios de subsistencia, sino también implica nuevos procesos de acumulación de capital, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de acumulación de capital como una categoría que permite hablar del desarrollo capitalista en términos geoespaciales, hay que tomar en cuenta dos ideas, ¿no? Primero, que no todo proceso de despojo es para la acumulación de capital, ¿no? Y que hay procesos de acumulación de capital que no se basan necesariamente en el despojo, ¿no?
Es decir, cuando ya hablamos de procesos de acumulación de capital, de reproducción ampliada o incluso que ya de franco desarrollo del capitalismo, directamente no implican procesos de despojo inmediatamente previos, aunque sí en el origen, si uno va hacia la raíz de estos procesos, sí está el despojo como premisa, pero estas dos ideas son importantes para entender que la complejidad de los procesos de acumulación de capital pues va mucho más allá del simple despojo, ¿no? Son procesos cada vez más desarrollados en donde, como les decía, no solamente participa la clase burguesa, sino también esta élite terrateniente favorecida durante el neoliberalismo, pues participa en procesos de acumulación de capital muy peculiares, ¿no? Como es el caso de la inteligencia artificial. La siguiente categoría, que creo que es importante para entender el tema del espacio y de lo geográfico desde Marx, es la categoría de las fuerzas productivas, ¿no? No solamente como en su dimensión técnica, ¿no? En tanto que el capital necesita desarrollar este corpus tecnológico, tecnoenergético, con la cual garantizar mayores tasas de explotación de plusvalor relativo a la humanidad, ¿no? Y entonces vemos la gran maquinaria, la industria, ¿no? Procesos de trabajo cada vez más tecnificados, ¿no? Que se extienden territorialmente en el mercado mundial, ¿no? La configuración de clústeres, la configuración de parques industriales, de procesos productivos, ¿no? Que se articulan entre sí, sino también hay que dar cuenta de las otras fuerzas productivas del capital, ¿no? De las fuerzas productivas procreativas o demográficas, cómo el capital produce población, cómo el capital produce una lógica de distribución de la población con la regulación de la migración, con la producción de factores de migración, la propia gestión que el capital hace del ejército industrial de reserva, ¿no? La propia forma cultural con la que el capital pues va a generar a estos sujetos, ¿no? Es una por ejemplo, la educación, ahora que estuvo tan en boca de todos el tema de los libros de texto, pues son, digamos, formas de fuerzas productivas procreativas del capital, ¿no? Por eso se entiende que en el caso de los libros de texto de México, pues más allá de lo que se dijo desde el sentido común, que eran como libros marxistas, ¿no? O comunistas, pues en realidad sí había un fuerte sentido reaccionario en esos libros, ¿no? Aunque se nos mostraba como cierto progresismo, pero en tanto que eh, muchos de sus propuestas están influenciadas o subordinadas a la Agenda 2030, pues sí hay un fuerte papel ahí reaccionario dentro de esa propuesta, pero que es, digamos, la forma en cómo la ideología de dominio capitalista intenta impactar en el desarrollo de las fuerzas productivas procreativas, ¿no? Las fuerzas productivas generales es, digamos, una de las categorías que a mi modo de ver permite eh, avanzar mucho más en el análisis geográfico, además de las anteriores, porque cuando hablamos de las fuerzas productivas generales, hablamos del desarrollo de las vías de comunicación y de transporte, de todas las redes teleinformáticas, de todas las redes de conexión, eh, de las diversas esferas productivas y consumtivas del capital, las carreteras, los megaproyectos, las redes, de telecomunicación, las redes ferroviarias, ¿no? Son fuerzas productivas generales del capital, ¿no? Les digamos, son las fuerzas productivas que articulan tanto las fuerzas productivas técnicas como las fuerzas productivas procreativas y las fuerzas productivas naturales, ¿no? Que estas últimas, Marx alude a que es la naturaleza como una de las fuerzas productivas más potentes, ¿no? Que tiene la sociedad, eh, además de la sociedad misma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas fuerzas productivas generales del capital, vemos cómo el capital no solamente necesita producir técnica, necesita producir procreación en términos demográficos, sino también cultural demográficos, sino también necesita producir espacio, necesita producir su espacialidad, cómo se mueve el capital dentro del territorio, necesita su propia territorialidad, ¿no? Como ya como la parte política de esta reconfiguración de los territorios, ¿no? Y es importante reconocer
que quien va a llevar a cabo sobre todo el desarrollo de las fuerzas productivas generales, a diferencia de lo que puede ocurrir con las fuerzas productivas técnicas o con las fuerzas productivas cooperativas, quien lleva a cabo el desarrollo de las fuerzas productivas generales va a ser el Estado. El Estado capitalista, ¿no? El Estado como expresión, como digamos garante de las condiciones de producción y reproducción social específicamente capitalistas, va a ser el promotor de este desarrollo de fuerzas productivas generales, ¿no? En términos generales, ¿no? Durante el neoliberalismo, pues vemos cómo esto pues, no se llevó a cabo. La mayor parte de megaproyectos, sobre todo, eran financiados por capitales privados, por terratenientes, ¿no? Nuevamente, el neoliberalismo, más allá de ser solamente un polo de alto desarrollo industrial, ¿no? Sí vemos ahí un empoderamiento de la clase terrateniente al interior de la clase dominante, ¿no? Por último, digamos, el tema de la renta de la tierra, ¿no? Es también hablar, es importante tenerlo en cuenta. No voy a profundizar nada más, digamos, en el punto 3 de por qué tenerlo en cuenta, porque nos permite ver cómo la tierra sigue siendo un factor indispensable para el desarrollo del modo de producción capitalista, ¿no? Esto para criticar todas las ideas de la desmaterialización de la modernidad, ¿no? O la desterritorialización del capital como un resultado de la mal llamada sociedad del conocimiento, sociedad de la información, ¿no? O ahora con el fetiche de la inteligencia artificial, pues en realidad el capital sigue estando presente en el territorio. Al capital no le es indiferente todavía el tema del espacio, el tema del territorio, todavía necesita afianzarse en un territorio para poder producir, ¿no? Incluso todas las propuestas del transhumanismo, ¿no? O hablar también de la idea de la expansión eh, espacial, ¿no? En términos del cosmos, del capital, pues también tienen algo de esta dimensión territorial de la expansión del capitalismo, ¿no? Bueno, quizá esto de la medida geopolítica del capital lo podamos ahora retomar cuando partamos del análisis del Tren Maya. Es un análisis muy general, ¿no? Yo no lo he estudiado a profundidad más allá de lo que he podido como reflexionar a partir de lo que se ha dicho en los medios de comunicación, a partir de lo que Andrés Manuel también ha dicho en la mañanera, ¿no? Y tratando como de reconocer cómo de base dentro de este megaproyecto en específico, sí es importante reconocer un proceso de desarrollo capitalista de México en particular y un proceso del desarrollo de la medida geopolítica de capital a nivel global, ¿no? Ahora lo vamos a tematizar. Digamos, perdón, lo que les voy a presentar es algo muy general y ahora en el diálogo que tengamos podemos precisar, ¿no? Ustedes son más conocedores del tema en este punto. Este megaproyecto, pues, en tanto que es una fuerza productiva general del capital que se desarrolla desde el Estado, ¿no? Pues busca articular territorios del sureste mexicano, territorios que por sus propias condiciones geográficas, por sus propias condiciones históricas, ¿no? Tanto locales, pero también bajo la lógica del desarrollo del capitalismo mexicano, ¿no? Con sus vericuetos, ¿no? Con sus contradicciones, con todo el retroceso histórico que representó en términos de desarrollo capitalista el neoliberalismo, eh, pues existe una cierta deuda histórica con el desarrollo capitalista de la región, ¿no? No deuda social, sino, digamos, el capitalismo, o no solo social, sino que el capitalismo está en deuda consigo mismo al no llevar a cabo un desarrollo capitalista de esa región. Por lo tanto, ahora que llegó un gobierno que busca desarrollar el capitalismo nacional bajo un escenario de mayor soberanía, como es el gobierno de la Cuarta Transformación, pues este territorio no le es indiferente por esta deuda histórica, pero también por el carácter geopolítico que tiene esta región. No es una región más de cualquier región que pueda tener México, sino es una región estratégica para el desarrollo nacional
pero también para la articulación de México en el mercado mundial, ¿no? Esto no lo descubrió la Cuarta Transformación, no lo descubrió Andrés Manuel, ya los gobiernos neoliberales lo sabían, ¿no? Y por eso en esta región, que no es una región inhóspita, ¿no? Sino es una región donde ya el capital tenía presencia, capitales privados, capitales transnacionales, donde ahora vamos a ver qué tipo de procesos capitalistas había allí, ¿no? Pues lo que hacían era esquilmar las riquezas naturales, demográficas, culturales que había ahí y las migraban hacia sus países de origen, ¿no? Lo que intenta hacer el Estado es apropiarse de este proceso de reproducción, este proceso de riqueza natural, riqueza social, para poder articular y desarrollar procesos de acumulación de capital, ¿no? La geopolítica de la región, pues, se puede ver desde diferentes perspectivas, tanto desde el marco de la civilización petrolera, es decir, cómo se articula la región con las zonas de explotación de hidrocarburos en la región, no es algo secundario, ¿no? Es una región que se articula con los grandes yacimientos de petróleo del Golfo de México, con el propio tránsito de mercancías que hay en el Golfo de México y que al conectarse con el corredor transísmico, pues permitiría el flujo de mercancías hacia toda la cuenca del Pacífico, ¿no? Lo cual pues es importante para la lógica de desarrollo capitalista. eh, Sí, en donde Estados Unidos tiene un papel preponderante, pero también el papel de México en este rearmado del rompecabezas geopolítico internacional, ¿no? Por eso, como les decía, lo que se intenta hacer allí son desplegar nuevos procesos de acumulación de capital que son estratégicos para el desarrollo del capitalismo mexicano, pero a partir de la recuperación de la soberanía nacional y de los recursos estratégicos de la región, ¿no? No para la población en primer orden, sino en primer orden para sentar las bases de desarrollo capitalista, ¿no? Entonces, sí hay que tener esto en consideración a la hora de tener que realizar alguna crítica seria al megaproyecto, ¿no? Y a los intereses que se mueven ahí, son intereses capitalistas, nada más que son de un capitalismo nacional, y esto tiene, pues, diferencias cualitativas e históricas muy importantes que no hay que soslayar en este análisis. Sobre todo porque están hablando de cuál va a ser el nuevo papel que México va a tener en la nueva forma que tome el mercado mundial. El mercado mundial en sí mismo se está reconfigurando actualmente con toda la serie de caprichos históricos que tenemos ante nosotros, ¿no? Desde la guerra de Ucrania con Rusia hasta la crisis política en Estados Unidos, la crisis de hegemonía, la llegada de gobiernos postneoliberales en América Latina, el avance de gobiernos pues digamos, neofascistas o neautoritarios, como el que amenaza en Argentina con Milei, ¿no? Es decir, se vienen tiempos inciertos para el desarrollo capitalista en la región, y para no caer tan mal parados, pues yo creo que es importante que México pueda reposicionarse en el mercado mundial, ¿no? Capitalista, obviamente. Esto, pues, digamos, megaproyecto capitalista, pues ha tenido diversas críticas, digamos, las que han llamado más la atención en los medios de comunicación son las críticas ambientalistas, ¿no? Que yo no les llamo ecologistas, sino son ambientalistas porque la perspectiva ecológica, pues, no considera solamente la conservación de la biodiversidad, de la fauna y de la flora, sino también considera la reproducción del ser humano, no solamente en términos culturales, identitarios, sino en términos, la reproducción, digamos, material de la población, de todos los indígenas, de todas las comunidades campesinas o pseudocampesinas o, o comunidades proletarias que hay en la región, que al ser castigadas históricamente por el desarrollo capitalista neoliberal que hubo en nuestro país, pues no lograban insertarse en los mercados de trabajo y eran poblaciones que tenían que vivir en condiciones de pobreza extrema o de pobreza, ¿no? Entonces, esta perspectiva no están presentes en esta crítica ambientalista que se le hace a este megaproyecto,
porque a lo que yo he alcanzado a reconocer en los argumentos que se da, hay, digamos, por un lado, un ambientalismo institucional y por otro lado, pues discursos ambientalistas que se presentan como discursos de base, como discursos comunitarios, pero que en realidad, pues hay intereses ahí que a mí por lo menos me hacen desconfiar de estos discursos ecologistas, ¿no? Yo no sé si estén allí influenciados por estos grupos de que ahora voy a mencionar, pero por lo menos ya me crearon a mí cierta desconfianza, ¿no? Desde el EZ hasta ONGs pues más institucionales, ¿no? Y esto porque gran parte de los argumentos ambientalistas que se dan, pues están presas de la Agenda 2030, de los ODS, de la conservación de la naturaleza como fin último, sin importar las consecuencias que esto traiga para la reproducción de la sociedad. Es decir, hay una perspectiva antihumana o una perspectiva especista dentro de estos discursos ambientalistas, ¿no? Donde vemos cómo pues, el problema es el desarrollo de la humanidad y que las zonas naturales tienen que mantenerse conservadas sin ser tocadas por el ser humano, como si esto necesariamente fuese algo negativo, ¿no? Como por ejemplo, esa es la lógica con la que se piensan todos los servicios ambientales, todas las áreas naturales protegidas. Es pues una lógica neomalthusiana, ¿no? Donde hay también esta perspectiva de que el ser humano es el peor error que pudo haber pasado en la región, ¿no? Discursos donde está el fetiche de las energías limpias, ¿no? Las energías limpias van a venir a salvar a la humanidad de todos los grandes catástrofes ambientales, ¿no? En, También hay cierto discurso ahí del decrecimiento, ¿no? De, bueno, hay que dejar de crecer a escalas, sí, toda la lógica del decrecimiento, no voy a puntualizar, ¿no? Nada más ahí digamos, como un punto, pues a mí me sorprendió que en meses pasados este discurso del decrecimiento ya tomó por asalto a la escuela de The Monthly Review, ¿no? No sé si algunos de ustedes cómo vean eso, pero a mí me sorprendió que el último número de Monthly Review con la introducción de Bellamy Foster, pues ya hablaban de decrecimiento, ¿no? Habría que ver al detenimiento qué es lo que están ellos proponiendo, si es un posicionamiento crítico o si ya están ellos arguyendo en esta necesidad de decrecer, ¿no? Y bueno, en estos discursos, desde el ambientalismo que se hacen al megaproyecto, pues hay un rechazo al urbano, un rechazo al desarrollo, un rechazo al progreso, pues considerando de facto que hablar de lo urbano, hablar del desarrollo y de hablar del progreso, pues es algo negativo, sin especificar, ¿no? Que hablar del urbano, desarrollo y de progreso, si bien ha tenido una parte negativa bajo su forma capitalista, pues son términos que no tenemos que censurar, no son términos que tenemos que deshacernos de ellos, ¿no? Hay que hablar de desarrollo, hay que hablar de progreso, porque son, digamos, las únicas formas de poder avanzar hacia la historia verdaderamente humana, hablar de desarrollo de fuerzas productivas de la humanidad, hablar de progreso civilizatorio, es lo que nos permitirá salir de las sociedades de escasez en las cuales hemos vivido hasta el momento y también, de paso, pues tener un análisis justo con la forma civilizatoria de la ciudad, ¿no? Que no siempre ha tenido esta forma negativa con la cual conocemos, sino la ciudad incluso surgió como una fuerza productiva civilizatoria muy potente, ¿no? Es, digamos, una cúspide en su momento del desarrollo de la civilización humana y que eso no implicó necesariamente una contraparte al medio ambiente, ¿no? Por lo que les decía que a mí me dan cierta desconfianza al momento de ver las protestas de los ambientalistas o del ambientalismo, ¿no? En general, en contra del Tren Maya, eh, pues está en que reconozco como fuerzas tanto globalistas, ¿no? Con empresas transnacionales que están financiando las campañas mediáticas de crítica o las investigaciones críticas que hay en torno al Tren Maya, ¿no?
Por ejemplo, Ford, Climatwork, NET, los Rockefeller están metidos ahí, ¿no? Agrupaciones mexicanas como Claudio X González con todas sus empresas, ¿no? Que intentan golpetear políticamente al actual gobierno, ¿no? Por los intereses políticos que ahí tienen como clase dominante, ¿no? Y bueno, y que esto, investigaciones, pues han ya como rastreado el financiamiento que tiene, por ejemplo, el Consejo Civil Mexicano para la Civicultura Sostenible, la Fundación para el Debido Proceso, SEMDA, que a mí no me extraña que apareciera en este análisis. Yo sí, cuando veo que SEMDA participa en algún proceso de acompañamiento en las luchas de los pueblos, yo sí pongo en alerta ahí a los compañeros porque son bastante turbios. No la gente que está en SEMDA, sino los que dirigen SEMDA, ¿no? Si ustedes buscan como quién invierte o quién financia esta ONG, pues encontraremos personalidades como Bimbo, ¿no? Como incluso Grain, ¿no? O incluso gente ya de mayor reputación a nivel internacional en el tema de la devastación ambiental. Es decir, yo no tengo, digamos, mi criterio, mi opinión respecto al movimiento que protesta en torno al Tren Maya, no es decir que es un movimiento vendido, nada más desconfío como de estos actores que están participando, ¿no? Sí diferenciando que puede haber comunidades que por la afectación directa que estén teniendo por el megaproyecto o organizados y movilizados por estos intereses, pues estén ahí generando un conflicto y una movilización social. Nada más digo que es un tema que por esta diversidad y heterogeneidad de actores y de factores nacionales e internacionales geopolíticos, pues sí es algo que hay que ver con mayor talante crítico, ¿no? Antes de terminar haciéndole el juego a estas grandes corporaciones, ¿no? Porque lo que está en juego ahí, pues es el desarrollo del modo de producción capitalista a nivel nacional. Por ejemplo, uno de los grandes argumentos que se ha dado, ¿no? Es el tema de que el megaproyecto del Tren Maya, pues implica abrir procesos de deforestación en la región, ¿no? Eh, y se muestran imágenes donde sí hay una abertura de la huella por donde pasa las vías del ferrocarril, ¿no? Y bueno, habría que ver en términos cualitativos qué se está deforestando, ¿no? Porque no solamente es que no vemos menos árboles y eso ya tiene un impacto negativo. Hay un compañero que trabajó el tema de la región del sureste, ¿no? Haciendo precisamente ese tipo de investigación, y él encontró, se llama Daniel Sandoval, si lo quieren como buscar, creo que va a publicar ahora los resultados de este análisis sobre el Tren Maya. Él mostró que las zonas de deforestación, pues no eran zonas selváticas, aunque los sistemas de información geográfica así lo presentan, sino eran las zonas de cultivo de la palma de aceite, ¿no? Eran las plantaciones de palma africana, ¿no? De aceite, las palmas africanas que hay ahí en la región. Y que bueno, esto puede estar localizado a las zonas donde pasa el Tren Maya y como pueden ver en el mapa, pues son zonas donde hay alta presencia de inversión de la producción de palma de aceite, que son empresas tanto nacionales como transnacionales, ¿no? Pero incluso si hablamos de la deforestación de la selva, ¿no? En términos generales, bajo este discurso, pues hay que considerar primero que toda actividad de desarrollo productivo, ¿no? Implica un peso ecológico, un peso ambiental. Toda actividad humana, si lo queremos ver, implica tener un costo ambiental, ¿no? Ahora hay que ver o hay que sopesar los diversos costos ecológicos que puede tener tal o cual desarrollo social, ¿no? El tren sí implica cierto nivel de deforestación, pero si no se lleva a cabo la producción de este desarrollo de fuerzas productivas generales bajo la forma de ferrocarriles por parte del Estado y se deja como un espacio abierto a la inversión de capital en general, pues los capitales inmobiliarios, los capitales que participan en la producción de medios de transporte, las supercarreteras, terminarían por avanzar hacia en esa región con un costo ecológico mucho mayor, con un costo social mucho mayor que el que va a tener
el, el que está teniendo y que va a tener el Tren Maya, ¿no? Ahora, la verdadera preocupación ambiental, si es que nos preocupa el tema de la región y la conservación del lugar, no está en el Tren Maya, ¿no? Que es, digamos, que ahora ha acaparado los reflectores y que ahora se ha puesto como el punto, digamos, más álgido de los megaproyectos de la actual administración a criticar, sino está en todo el entramado de sistemas productivos agroindustriales que hay en la región, ¿no? Ese sí es el verdadero problema y que no se ha dicho nada. En la región se siguen prospectando granjas agroindustriales, granjas porcícolas en la región, ¿no? Hay un proceso de despojo de los ejidos, no para el Tren Maya, sino para procesos de urbanización, para procesos de industrialización, donde aquí los beneficiarios no va a ser el Estado, no va a ser el gobierno, van a ser todas las empresas transnacionales que están detrás de estos procesos de acumulación de capital, ¿no? Insisto, sí es una región estratégica para el desarrollo, es una región estratégica en términos ambientales, demográficos, culturales, para México, para la población. Hay población allí, hay una considerable densidad demográfica en la región, ¿no? Por lo tanto, hay que asegurar que se creen las condiciones de reproducción para esta población que sean pues, las menos peores en el escenario histórico que tiene México frente a sí, que es el desarrollo del modo de producción capitalista. Desafortunadamente, los mecanismos de explotación de plusvalor, los mecanismos de acumulación de capital, el propio desarrollo capitalista, pues son cada vez más potentes, ¿no? Son cada vez más reacios, ¿no? A pesar de estar en una crisis de neoliberalismo como patrón de acumulación, pues el capitalismo está lejos de entrar en una fase de crisis como proyecto civilizatorio, ¿no? Sin sonar a persona desencantada, no para nada, lo que sí veo como cada vez algo más hipotético, pues es el surgimiento de una revolución comunista, ¿no? Con las condiciones que están ahora, ¿no? De pleno auge y desarrollo del modo de producción capitalista. Entonces, cualquier propuesta de política pública que se haga para asegurar la reproducción de las comunidades que habitan en la región y la conservación que se haga, que se haga de los recursos naturales, de la riqueza natural que hay ahí, sí se tiene que tomar en el marco del desarrollo capitalista, ¿no? Porque si no, creo que son reflexiones impotentes en tanto que no producen nada. O sea, a mí nada más me gustaría que toda la región se organizara en cooperativas, que fueran cooperativas sustentables y que tuviesen espacios democráticos de participación, pero eso no dejan de ser pequeñas islas de autodeterminación y de emancipación que son importantes y necesarias de promover, pero que bajo una lógica de desarrollo global de capital y de un necesario desarrollo capitalista de México, sí hay que tener en cuenta para proponer otras formas de desarrollo, ¿no? Pues para concluir, yo creo que el análisis de la crítica de la economía política sobre este y otros megaproyectos es importante, nos permite hablar de dimensiones que las perspectivas contemporáneas de análisis económicos, análisis políticos, análisis ecológicos o meramente geográficos, pues estos análisis nos permiten tener una u otra dimensión, pero lo que a mí siempre me ha gustado de la perspectiva marxista, del discurso crítico de Marx, es que te permite tener una mirada de totalidad del problema y entonces a la hora de tener una conclusión sobre un proyecto, sí te permite tener diversas aristas al momento de hacer la crítica y entonces decir, en esto sí está bien lo que está haciendo el actual gobierno, en términos de la lógica que está siguiendo, en términos sociales también puede tener un impacto positivo, en términos ecológicos no, pero entender el por qué no lo está teniendo, ¿no? Es decir, permiten tener análisis geopolíticos mucho más finos como los que se requieren en nuestro tiempo, ¿no? Pues eso es lo que yo les preparé para compartir, ¿no? Y ahora me gustaría como pues agradecerles, ¿no? Y también como abrir el diálogo para que podamos comentar tanto la presentación como las lecturas que les propuse o el tema que se está discutiendo, ¿no? Que es el tema del Tren Maya y los megaproyectos.